Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo amanecieron? Qué bueno, qué bueno. Les invito a que tomen sus asientos. Vamos a llenar los asientos de enfrente, porque se ponen todos atrás. Vamos, Jerry, allá. Vamos. Les invito a que se pongan de pie. Abran sus Biblias conmigo, por favor, en 1 Corintios 15. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, hermano. Y una parte de la letra que vamos a cantar ahora dice, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Así que en esta semana el desafío es que podamos hablar de Cristo, que podamos hablar del Evangelio, no tengamos vergüenza, ¿sí? El que menos pensamos que necesita, ese es el que necesita escuchar la palabra de Jesús, que Jesús vino a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna con Él. Amén. Así que vamos a cantar al Señor, vamos a alabarle con todas nuestras ganas, con mucha alegría. Amén. Vamos aplaudiendo. Vamos. Fuerte. Eso. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar
Dios. Digno es el Rey. Digno es el Rey que la muerte venció. Tú eres digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Ganaste tu virtud. Tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Pueden tomar sus asientos. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Dios, gracias, Señor, por tu amor inagotable, Señor. Porque nosotros, los seres humanos, Señor, somos infieles, Señor. Mas tú, Señor, permaneces fiel para siempre, Señor. Tú eres fiel, Señor, a tus promesas, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, rendimos todo nuestro ser ante ti, Señor.
Rendimos, Padre, nuestra familia, nuestra economía, Señor, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, Señor. Porque, Padre, tú eres fiel, Señor, en encaminarnos, Señor, en verdad, Padre, en lo correcto, Señor. Gracias, Padre, por tu soberanía, Señor. Porque tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Señor. Gracias, Señor. Queremos escuchar en esta mañana tu palabra, Señor. Habla en nuestros corazones, Señor. Eso es lo que venimos a buscar, Señor. Escuchar tu voz, Señor, y poder aprender, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos, que, que la paz sea con cada uno de ustedes en este tiempo difícil, en este tiempo de tormenta, en este tiempo de tribulaciones. Continuamos con nuestro estudio de Primera Tesalonicenses. Les pido que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, por lo cual, hablando Pablo, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como nosotros también a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora mismo vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte en vuestra fe. Oramos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, grande, soberano Dios, tú eres aquel Creador, Señor. Y Padre, queremos pedirte que puedas hablarnos a través de tu palabra el día de hoy, Señor Dios. Te pido que puedas abrir nuestros ojos, que puedas abrir nuestros oídos, Señor Dios, abrir nuestra mente para comprender lo que tú quieres decirnos el día de hoy, Señor Dios, para que podamos conocer tu voluntad. Señor Dios, bendice este momento, que tu Espíritu Santo esté obrando
en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y continuamos con Tesalonicenses. En el capítulo 1 vimos que la iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar. Luego, en el capítulo 2, versículo 1 al 12, vimos que Tesalónica, la iglesia que había en esta ciudad, era una iglesia unida, que estaban unidos en amor. La semana pasada vimos que era una iglesia imitadora, imitaba a la iglesia que había en Jerusalén. Era una iglesia ejemplar, una iglesia unida, una iglesia que imitaba el ejemplo que daban, la enseñanza de los apóstoles. Pero no solamente eran una iglesia imitadora, una iglesia ejemplar, sino que vamos a ver que era una iglesia firme, una iglesia que se mantenía firme frente a las pruebas, frente a la tentación, y firmes en amor. Esa era la iglesia que había en Tesalónica, una iglesia firme, que no había nada que le haga tambalear, no había nada que le haga caer, no había nada. ¿Por qué? Porque estaban firmes. Y dice en los primeros versículos, dice Pablo, ya no pudiendo soportarlo más. Vimos el domingo pasado que Pablo estuvo alrededor de un mes en Tesalónica y luego fue echado, fue expulsado prácticamente, porque empezó a haber una persecución. Los judíos en esa ciudad empezaron a perseguir al apóstol Pablo porque estaba anunciando el evangelio, y él fue a una ciudad que se llamaba Berea, que estaba más hacia el sur de Grecia. Y dice en el versículo del capítulo anterior, dice que queriendo ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué pasó? Fueron a Berea, Pablo empezó a predicar el evangelio, la gente empezaron a convertirse, pero la gente de Tesalónica, aquellos que persiguieron a Pablo, fueron hasta esta ciudad para seguir en busca de Pablo, para prenderle. Y Pablo va a Atenas y es ahí donde dice, ya no pudiendo soportarlo más, estando él preocupado por esta iglesia joven que hace un mes había nacido en el camino del Señor. Él estaba preocupado porque empezaba a haber persecución, empezaba a haber tribulación, empezaba a haber circunstancias difíciles. Y Pablo envía a Timoteo. Timoteo, un hombre que Pablo le llama mi hijo en el Señor. Y Pablo le nombra y le cita y le dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Qué grande sería que nos llamen así, un colaborador en el Señor, un servidor de Dios. Y fue Timoteo para ver cómo estaba esta iglesia, porque empezaba a haber persecuciones, empezaba a haber situaciones difíciles. Las persecuciones eran algo extremo. Tenías que dejar tu trabajo, tenías que dejar tu casa, tenías que ir en otro lugar, tenías que esconderte, tenías que tener cuidado. Era algo difícil. Y el propósito del viaje de Pablo era afianzar y exhortar a los creyentes respecto a su fe, porque habían sido perseguidos a causa de su fe en Cristo. Y este era un tiempo crítico para esta iglesia que empezó a nacer, que comenzó a nacer. ¿Por qué? Porque ellos podían cuestionarse, podían pensar, es extraño, yo recién le acepté a Cristo, Él murió por mí, ¿y por qué yo tengo que sufrir a causa de esta nueva fe? Podían cuestionarse, ¿por qué yo tengo que sufrir a causa de Cristo? ¿Por qué me pasa esto? A mí. Y muchas veces le aceptamos a Cristo y caminamos en el Señor y vienen las situaciones difíciles y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí nomás me pasa esto? ¿Por qué a fulano tiene un buen trabajo, a él le va todo bien y a mí me va siempre mal? ¿Por qué solamente a mí? En el Salmo 73, el salmista
dice y ve a las otras naciones y le dice, ¿por qué ellos siendo pecadores, siendo impíos, viven de una forma rica, de una buena manera, y yo siendo un siervo de Dios, sufro, no tengo nada para comer a veces, hendica o yerezá? Y la diferencia entre este siervo de Dios, este salmista y esta iglesia es que hubo un periodo que ellos no se quejaron de esto, sino que entraron en la presencia de Dios y se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya le estaba enseñando y le dice en el versículo 3, yo les predecía que iban a pasar tribulaciones y esas tribulaciones llegaron. Pero ¿por qué nosotros como cristianos tenemos que pasar tribulaciones? ¿Por qué yo tengo que pasar sufrimiento? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por pruebas? Porque las pruebas demuestran que sos un hijo de Dios. Porque el mundo está podrido, el mundo es un caos. Sí o sí pasamos por situaciones difíciles. Pero la diferencia es que Dios permite esas situaciones difíciles a los hijos de Dios por un propósito. La otra gente sufre a consecuencia del pecado del mundo y no tienen un propósito. Quizás Dios permite eso para que después puedan escuchar el Evangelio. Pero en sí no tienen un propósito. Pero vos como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene un propósito de que Dios ponga la prueba en tu vida. La prueba es algo importante en la vida del creyente. Las pruebas son importantes, son una marca de que somos verdaderos creyentes y constituyen una necesaria disciplina en nuestra vida. ¿Por qué? En el PowerPoint pueden ver, dice que demuestra la realidad de nuestra fe y separa a los que son meros profesantes. Les pido que puedan abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto en Cristo. Muestra que somos verdaderos hijos de Dios. Y para que a través de esa prueba podamos ser hallados en alabanza y gloria a Dios. No solamente nos muestra la realidad de nuestra fe, de que somos realmente cristianos, de que si es que en los momentos difíciles vamos a mantenernos firmes o vamos a flaquear, sino que también nos capacita para consolar y alentar a otros que están pasando por momentos difíciles. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 dice que con la misma consolación que con que fuimos consolados, en el Señor vamos a consolar a otros. ¿Por qué estás pasando esas situaciones difíciles? Para que después puedas animar a otros. Para que después puedas ayudar a otros. Siempre buscamos un porqué cuando nos pasa algo malo. Y este es el porqué. Para que puedas ayudar a tu hermano. Porque nosotros somos personas orgullosas muchas veces. Somos personas frías. Y quizás le vea a tu hermano sin ni un guaraní, quizás está en el hospital o quizás no tiene trabajo. Muchas veces decimos, voy a orar por vos. Y ahí termina. Ni no oramos. Y cuando vos pasás y estás en el pozo profundo, vas a entender y vas a decir, ya. De nada me sirve que me digan, voy a orar por vos y ni no oran. Yo necesito que me ayuden. Yo necesito un consejo. Yo necesito que vengan a apoyarme. Y Dios permite esas circunstancias difíciles para que deje de estar y diciendo,
yo voy a orar nomás y no, ni no orás. Es importante que oremos, pero oremos por lo menos. Oremos por nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles. Y vamos a consolar y ayudar. Económicamente si es necesario, espiritualmente, emocionalmente, estar ahí. Nos capacita para ayudar a otros. También la prueba es importante porque desarrolla nuestro carácter y nos brinda paciencia. En Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que las tribulaciones produce paciencia. Y esta palabra paciencia me gusta mucho porque en el original es la palabra hipomone. ¿Y qué significa esta palabra? Hipo significa por debajo, por eso por ejemplo hipotiroidismo, hipotensión, debajo. La palabra mone no significa money de moneda en inglés, ahora significa permanecer, permanecer debajo. ¿Por qué permanecer debajo? Si es que vos te vas en el desierto, los árboles que se mantienen firmes son aquellos que tienen raíces profundas. Una vez nos fuimos a ayudar al pastor Jorge a limpiar su terreno que tiene en Tobatí. Teníamos que echar los cocoteros y era difícil. ¿Por qué? Porque los cocoteros tienen una raíz profunda y tenés que cavar y cavar y cavar y cavar si querés echar un cocotero. ¿Por qué? Porque se mantiene firme. Igual si viene una tormenta, ellos se mantienen firmes. Igual si hace calor, ellos se mantienen firmes. ¿Por qué? Porque permanece su raíz profunda y debajo, arraigado. Y de la misma manera nosotros tenemos que permanecer profundamente en la palabra de Dios, arraigados en su poder, arraigados en la esperanza. Como dice ahí en Romanos, ¿por qué? Porque la prueba, las tribulaciones produce paciencia. Y la paciencia, esperanza. Esperanza en que no todo el tiempo vamos a sufrir, no todo el tiempo vamos a estar en tribulaciones, vamos a estar en pruebas. Un día Cristo va a venir y nos va a librar de este sufrimiento, nos va a librar de este mundo tan podrido y nos va a llevar a su cielo. Tenemos la esperanza en Cristo y nos desarrolla nuestro carácter. En el libro de Santiago, que es un libro acerca de las pruebas también, en el capítulo 1 habla acerca del hombre inconstante. ¿Cuáles son los hombres inconstantes? Son aquellas personas que vienen la prueba y se caen. Y termina la prueba y vuelven otra vez. Y yo soy cristiano, alzo mi mano cuando canto. Vienen las pruebas y dejo de venir a la iglesia, dejo de ofrendar, dejo de trabajar en el ministerio, de orar, de leer mi Biblia. Es una persona inconstante. Y las pruebas son para desarrollar nuestro carácter, pero también nos hace más celosos acerca de compartir el evangelio. Estas personas estaban sufriendo, hermanos, estaban siendo perseguidos. ¿Qué ellos hacían? Dice en el capítulo 1 que Pablo escuchaban, él estaba en Corintios, dice que él escuchaba acerca de la fe de la iglesia que había en Tesalónica. Muchas veces nosotros estábamos pasando situaciones difíciles, ni no venimos a la iglesia, ni mucho menos vamos a predicar el evangelio. Pero Dios permite que vos estés en el hospital para que puedas compartir el evangelio. Y Dios permite que te quedes sin trabajo para que compartas el evangelio mientras que envías tu currículum. Dios permite esas circunstancias difíciles para compartir el evangelio. En Hechos capítulo 8, versículo 4,
En el versículo 2 dice que sobrevino gran persecución sobre Jerusalén. Y todos aquellos judíos que vivían ahí tuvieron que dejar su trabajo, dejar a sus familiares e ir a ciudades donde eran odiados. Iban a Samaria, donde ellos no se entendían. Iban a ciudades gentiles, donde eran odiados. Pero ellos, ¿qué hacían? Compartían la palabra de Dios. Dice en el versículo 4 de Hechos capítulo 8, y siendo esparcidos, yendo, compartían el evangelio de Jesucristo. Dios permite las pruebas para compartir el evangelio. No solamente nos permite eso, sino que nos ayuda a quitar la escoria de nuestra vida. En Job capítulo 23, versículo 10 dice, y me probará Dios y saldré como oro. Wow. Dios envía su fuego de la prueba para limpiarnos y quitar esa escoria, quitar esas cosas que nos impiden agradarle a Dios, que nos impide avanzar en nuestro caminar con Cristo para parecernos más a Él y ser cada vez más semejante a Cristo. ¿Qué más grande ejemplo que Job en tema de las pruebas? Perdiendo todo. Claro, como cualquier ser humano, cuestionó a Dios, pero él se mantuvo firme y fiel ante Dios. Y es por eso que Dios permite las pruebas. Por eso Dios permite que pase esas circunstancias difíciles. Y estos cristianos que tenían un mes de haber nacido en la fe, ellos entendieron esto y permanecieron firmes en medio de las pruebas. Y yo te pregunto, ¿vas a permanecer firme cuando venga la prueba? Arraigado en el poder de Cristo, arraigado en el poder del Señor Todopoderoso. O como el hombre inconstante vas a estar a la deriva. Estas personas fueron firmes en medio de las pruebas. Y en el versículo 5, Pablo repite lo que dijo en el versículo 1 y en el versículo 2. Y dice en el versículo 5 del capítulo 3, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Por qué él estaba tan preocupado acerca de que venga el tentador? ¿Por qué? Porque el tentador, Satanás, no te va a ver y va a decir, así yaranga Wilson, se le echó con su trabajo, vayan a dejarla en paz un ratito. No va a decir así yaranga, don Juan, no le quieren dar las vacaciones a su trabajo, le van a dejarle en paz. No va a decir así yaranga, está en el hospital. Es ahí donde Satanás más te quiere hacer tropezar. Es ahí donde Satanás no se queda con los brazos cruzados, sino se va para hacerte caer, para renunciar en tu fe. Y esa era la preocupación de Pablo, que el diablo les engañe para dejar su testimonio sufrido en Cristo a cambio de una relajación en la persecución. Ahí tienen en pantalla esta frase, dice, es una tentación presente la de cambiar nuestra lealtad a Cristo por el confort personal. Esquivar la cruz yendo en pos de la corona. Y es una tentación presente. ¿Cuántas veces tenemos que pedirle perdón al Señor por dejar nuestra lealtad a Cristo por el confort de una vida sin sufrimiento? ¿Cuántas veces tenemos que pedirle perdón al Señor porque no tomamos nuestra cruz cada día, sino que dejamos nuestra cruz y queremos ir por la corona, sin esfuerzo, sin sufrimiento,
Pero la vida cristiana no es así. Pero Satanás viene para tentarte, para hacerte caer. En Santiago da una comparación y dice así como el pescador tira su anzuelo. Y el pescador sabe que tiene que poner para pescar un pez. Si es que va a pescar un surubí, sabe cuál va a ser el cebo. Si es que va a pescar un dorado, sabe qué tiene que poner. No es un gusanito y nomás, tiene que poner una masita o tiene que tirar. Creo que para el dorado se le tira así tipo afrecho, algo así. Y el pescador sabe qué tiene que hacer. De la misma manera, Satanás sabe cuál es tu debilidad. Y él en ese momento te va a poner esa debilidad. Gendico ayer esa, no tenés ni para darle de comer a tus hijos, justito te sobró un 100.000 en tu caja. Y agarrar nomás. Es una bendición de Dios, decimos y ponemos nuestro bolsillo, ¿verdad? No es el tentador que te quiere echar. Es el tentador que te quiere echar. Los creyentes en Tesalónica habían vencido al tentador y se mantuvieron firmes pese a las circunstancias difíciles. Y el Hijo de Dios tiene el poder de vencer la tentación si permanecemos en Cristo. Por eso en Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Porque Él sabe que nosotros somos débiles. Él sabe que nosotros sin Él no podemos vencer nada, que somos inútiles sin Él. Y es por eso que dice, acércate a mí, yo te voy a ayudar en medio de la tentación. Y estas personas se acercaron a Dios y vencieron y se mantuvieron firmes frente a la tentación. Eso no quiere decir que si es que, volviendo al ejemplo de que encontraron 100.000, no quiere decir que te vas a quedar ahí pensando, ¿será que es de Dios o de Satanás? No. Tenés que huir. Obviamente es el principio bíblico. Viene, vos ves que hay la tentación, tenés que huir de él. Pero mantenerte firme en tu fe pese a la tentación. Pese a que Satanás venga a hacerte tropezar, a hacerte caer, a negar tu fe. Mantenete firme en la tentación. Pero no solamente estas personas se mantuvieron firmes en las pruebas, en las tribulaciones, firmes en medio de la tentación y vencieron la tentación, sino que se mantuvieron firmes en amor. Volviendo a Timoteo, junto a Pablo, le da las buenas noticias y Pablo alegre al oír las noticias que traía Timoteo. Dice en el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, pero también dice, y amor. Estas personas no solamente se mantuvieron firmes en la fidelidad a Cristo, firmes en hacer la voluntad de Dios, sino se mantuvieron firmes en amor. Firmes en amor. Es el principio más fundamental en la vida del creyente. Firmes en amor. No solamente se mantuvieron fieles y firmes en la enseñanza de la fe cristiana, sino que también en la virtud distintiva del amor. Y esta es la prueba de la realidad de la fe que actúa por medio del amor. Sé que es difícil amar a tu hermano cuando estás pasando por circunstancias difíciles. ¿Querés explotar por cualquier persona? Parece que ya estás harto de todo, de cueraima. Pero Dios te dice, tenés que amar en esas situaciones. Estas personas amaban. Y dice, vuestro amor
Dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Dice en el versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y el amor conforta, el amor anima a nuestros hermanos. Si es que vos estás pasando por una situación difícil y vos le amás a tu hermano, le estás haciendo ejemplo y le estás exhortando, confortando y también animando. Porque es difícil amar a todos. Quizás te es difícil amarle a tía Eli y decir, no, qué pesada tía Eli. Pero vos le ves a Julio Hendica Yuresa y él le ama a tía Eli. Es un ejemplo. Tía Eli dice, qué difícil es amarla a Derlis. Qué pesado que no se calla luego, ¿verdad? Y después ve a alguien que está pasando circunstancias difíciles y que igual me ama. Un ejemplo de amarnos en todo momento, en todo lugar. Y el amor es una marca del Hijo de Dios y a través del amor confortamos a nuestros hermanos. Y vemos el amor que tenía también el apóstol Pablo. Dice, pese a nuestras tribulaciones, pese a nuestras persecuciones, a nuestro sufrimiento, al oír que ustedes estaban bien, nosotros fuimos consolados. El amor que tenía el apóstol Pablo también para con ellos. Y muchas veces venimos los domingos y después ya cada uno por su lado. Que se vea él, su familia. Yo tengo mi familia, mi mundo. No es así, hermanos. Somos una familia en la fe. Tenemos que estar orando unos por otros, animándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Eso es el amor. Quizás tu hermano en Cristo está allá en España, ya no le ve más, pero en amor, escribirle, decir, amigo, estoy orando por vos. En amor, mostrar amor. Preocuparnos el uno por el otro. Preocupate por ello que está allá en Curuguatú, amarle allá a tu hermano. Preocuparte por tu hermana, Suni, por ejemplo, está en Argentina, te preocupás, le escribí, ¿qué tal ahí te está congregando? Y viceversa. Eso es el amor. Le llamás ya y añadir, hermana, ¿qué tal está? ¿Qué tal tu rodilla? ¿Qué tal la venta? Ay, Julio, ¿qué tal? Si querés bio chorizo, te va a decir Julio ahora. Y preocuparse unos por otros. Amarse unos a otros. Escribirse. Con lo importante es amarse. Dice en 1 Corintios capítulo 15, si es que no me equivoco. Le doy como tarea a buscar. Dice, todos los dones pasarán, pero dice que el amor permanece. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Muchas veces dije esto, pero quiero volver a decir. Dios es amor y vos sos el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo está en vos. Y si Dios está en vos, que es amor, como hijo de Dios tenemos que mostrar amor. Pese a estar en las pruebas, pese a estar en las situaciones difíciles. Porque eso hace un cristiano, tiene que amar. Si es que vos no amás a tu hermano, dice en Juan, en 1 Juan, que no sos un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente tiene que amar. Y estas personas fueron firmes en amor. Preocupándose por el apóstol Pablo preocupándose por ellos. Y el apóstol Pablo, tan grande era su amor, que cuando se enteró que estaban bien, que estaban firmes, dice en el versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios.
orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Y ese es amor, orar de noche y de día. No te voy a decir, ni por los alimentos no queremos orar y mucho menos por nuestros hermanos. Pero esa es la marca instintiva de un cristiano. Tiene que estar en comunión con Dios, tiene que amar a sus hermanos. ¿Y cómo yo amo a mi hermano? Orando por él, viendo cómo está. Pues dice el apóstol Pablo, qué acción de gracia. Te tiene que poner contento si es que tu hermano está firme en la fe. Te tiene que poner contento si tienes un hermano que ha vuelto al camino del Señor, alegrarte. Y sobre todo preocuparte si tenés una persona, un amigo, una amiga que se está alejando de él. Ya te vas ya vos para confortarle, como dice en el versículo 2, para confirmarles y exhortarlos, para animarlos. Hermanos, nosotros en casa estamos pasando por una situación difícil. Mi abuela está internada hace una semana ya en terapia intensiva. Y es difícil hacer tu devocional, estar en comunión. Y me parte el corazón así, verle a mi papá. Está en el hospital. Y él me dice, che, Derlis, qué difícil hacer devocional acá en el hospital, me dice ahora. Y eso es amar a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Mantenerse firmes en medio de las pruebas. Firmes en medio de las tentaciones. Y mi papá es una persona chispín, ¿verdad? Polvorita. Y hay gente pesada, hermano, en el hospital. Y yo le veo a mi papá sereno, estando ahí calmado. Yo le conozco a él, ¿verdad? Pasé casi toda mi vida con él. Yo sé cuando él quiere explotar. Y viene gente así de la nada, gente ayer y te dice, dame 20.000, dame 30.000. ¿Qué te hace a pedir plata en el hospital, verdad? Gente ahí, entonces yo le veo al sereno, calmado. Es un ejemplo de mantenerse firmes en medio de las pruebas. En medio de las tentaciones, no querer pegarle ya a la persona, pero mantenerte firme, sereno, firmes en amor, amándoles a todos por igual, preocupándonos uno por el otro. Escribile a tu hermano, a tu hermana que está pasando circunstancias difíciles. Preocupate por él. Si hoy no vino una persona al terminar el culto, escribile. Che, fulano, ¿por qué no viniste hoy? ¿Qué me pasó de vos? De no venir más a la iglesia. Preocuparse, amarnos unos a otros. Que eso nos muestra que somos hijos de Dios y nos ayuda a crecer en Él. Les pido que puedan inclinar su rostro. Que puedas pensar, que puedas meditar. Si vienen las tribulaciones, las pruebas, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a mantenerte firme o vas a caer? La palabra para pruebas es la palabra dóquimos. Significa prueba tipo como un examen. ¿Vas a aprobar o vas a reprobar? ¿Cómo vas a estar cuando Dios te traiga la prueba ante ti? Si estás en medio de una prueba, te quiero decir, hermano, hermana, Dios tiene un propósito. Te quiero animar y quiero decirte que en Santiago dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Decirte que hay esperanza.
Y si es que vino la prueba y te caíste, pedile perdón al Señor. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Señor Dios, tú eres soberano. Dice en tu palabra, tú eres aquel que pone reyes y quita reyes, Señor. Tú eres Padre, el que sabe todo, Señor. Nada se te escapa de tus manos. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque cuando vienen las pruebas, muchas veces nosotros nos quejamos y levantamos nuestras manos no para adorarte, sino para reclamarte. Te quiero pedir perdón, Señor, porque cuando viene el tentador, yo caigo en la tentación, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, porque estando bajo presión, yo en vez de amar a mi hermano, yo peco, Señor, y, y le ofendo, le maltrato, Señor. Padre, quiero hacer como esta iglesia que se mantuvo firme, Señor Dios, arraigados en tu presencia. Señor Dios, quiero mantenerme firme en medio de las pruebas, firmes en pureza, pese a la tentación. Y quiero mantenerme firmes en amor, Señor. Señor, enséñame a amar así como tú me amaste, Señor. A demostrar el amor que vive en mí. Amar a mis hermanos, amar a mis hermanas, Señor Dios. Y así como el apóstol Pablo se preocupaba unos por otros, hacer eso, Señor Dios. Padre, renueva mis fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.